Bien, vamos a empezar, ¿ya? Bien, ok. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la grabación. Bien, permitir a ver qué falta. Hay 66 alumnos de los 88, ¿no? Faltan 20. Bien, ok, vamos a empezar con esta clase introductoria al curso de cirugía general. Y bien, dándole la bienvenida del caso. Y esta es la clase inaugural. Vamos a hacer una introducción, presentación del curso de cirugía general y digestiva en este semestre 2023-2. Y por cuestiones ya conocidas por ustedes, este semestre estamos haciendo cambios. Los cambios son debidos a que hay variación en los horarios, ¿no? En el semestre pasado teníamos clases todas en grupo para los días lunes, miércoles, y los días jueves los dedicábamos a una actividad que era discusión de casos clínicos, ¿no? Y creo que esta actividad de discusión de casos clínicos siempre fue bastante positiva. ¿Por qué? Porque presentábamos un caso y con ella lográbamos de que ustedes pudieran analizar una historia clínica. Una de las conclusiones que hemos sacado a lo largo del dictado del curso de cirugía es de que en términos generales, debido, creo yo, sobre todo a esta pandemia y a la virtualidad, la destreza de ustedes para realizar historias clínicas y analizarlas se ha visto bastante mermada. En resumen, no saben hacer historias clínicas, no saben redactarlas, tampoco saben analizarlas y la historia clínica es una herramienta importante para eh, cualquier, cualquier curso, cualquier médico, ¿no? Es una actividad que se enseña en los primeros años de clínica, ya en semiología, se les enseña a hacer historias clínicas. Entonces, llegar a estas alturas del décimo ciclo sin saber hacer historias clínicas y sin analizarlas es una situación bastante grave. Entonces, en esa actividad de discusión del caso clínico hacíamos eso. Ahora, al ver variado la composición de la promoción, son una promoción bastante numerosa, ya también lo preveíamos con el curso de terapéutica, ¿no? Entonces tenemos que dividir a esta promoción en dos, y entonces ya no tenemos tantas, tenemos que repetir 2 veces cada clase. Y al estas clases hemos tenido que desestimar un poco la actividad de discusión de caso clínico y tomar esa actividad del día jueves para el dictado de las teorías, ¿no? Los días lunes y miércoles, la clase dura 1h30, antes duraba 3, hemos tenido que dividir muchas clases, ¿no? Y la actividad del día jueves, que empieza a las 6:30 y dura 3 horas, es bien larga, ¿no? Para el dictado de clases es bastante largo. Entonces, generalmente yo les pido a los profesores, yo también las hago, y dictamos más o menos 1h30 y después hacemos un break de unos 10 minutos, 15 minutos, y después seguimos con la segunda parte. ¿Entendieron hasta aquí todo? ¿Sí? Bien, ok. Entonces, hecho esta introducción, el curso de cirugía general y digestiva en el presente semestre
vamos a dictar bajo esta modalidad híbrida, presencial virtual, la duración, todo el curso, el semestre de 17 semanas, se inició el 1 de agosto. Esperamos culminar para el día 25 de noviembre, una semana antes debemos estar acabando. La actividad considera son clases teóricas y virtuales, prácticas presenciales. Bien, si bien ustedes ya han empezado por traumatología, esta clase pretende introducirlos al campo de la cirugía. No estoy muy seguro, pero casi estoy seguro de que no han hecho esta parte en traumatología, de repente han ido de frente a a las actividades propias del curso, ¿no? Entonces, como dice en esta presentación, en los tiempos ya remotos es muy fácil de inferir que el hombre primitivo sufría pues lesiones y heridas en sus faenas de cacería, recolección, etcétera, ¿no? Y fue quizás un primitivo instinto de conservación, el cual lo llevara primero a cubrir las heridas con algunas plantas o algunos trozos de carne o con pieles, etcétera. Ya en esa lejana época surgió así quienes empezaron a desarrollar habilidades y conocimientos en el arte de curar y tratar heridas y fracturas. Nacieron así los primeros curanderos, chamanes, los acentos de los barberos, sangradores, curadores, cirujanos, etcétera, ¿no? Y, mm, y le preguntaron a una antropóloga inglesa cuál era el vestigio más antiguo de la existencia de sociedad, y ella respondió que era un húmero que había curado, ¿no? O sea, un húmero humano que había curado, cicatrizado, era la evidencia más antigua de existencia de civilización, puesto de que ustedes que han llevado traumatología a una persona que sufre no, perdón, de un fémur, no era húmero, de un fémur, ya que una persona con una fractura de fémur es muy poco probable que viva sin que haya alguien que lo haya cuidado, ¿no? Porque ¿quién puede movilizarse con un fémur fracturado, ¿no? Es decir, que alguien de ahí le ha inmovilizado, le ha traído alimentos, le ha traído agua, lo ha cuidado, lo ha protegido, lo ha abrigado, ¿no? Entonces, mucho más antes de que existiera, por supuesto, la medicina, ya existía la actividad quirúrgica, ¿no? Y en la antigüedad, Hipócrates de Cos diferenciaba los oficios de médicos y la de cirujanos, e instaban a no realizar las operaciones de los cirujanos, es decir, invitaba a los médicos a que no se metieran con la cirugía. Y decía, pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza, no ejecutaré la talla dejando tal operación a los que se dedican a practicarla. Juramento hipocrático, y esto de acá, esas palabras como diciendo de que la actividad médica era una profesión inocente y pura, y más así no la actividad quirúrgica, ¿no? La actividad quirúrgica en ese entonces estaba practicado por gente que tenía habilidades con los cuchillos, las navajas, empíricos que, digamos, eran gente ruda. ¿Por qué? Porque tenían que hacer oídos sordos a las quejas de los que sufrían, digamos, las heridas, los males, etcétera, ¿no? Y tenían que cortar a pesar de los gritos de dolor. Ya es que en ese entonces un autor hipocrático describe los hechos relacionados con la cirugía son el paciente, el operador, los ayudantes, los instrumentos, la luz, dónde y de qué manera, cuántas cosas y cómo, dónde el cuerpo y los instrumentos. Vamos a silenciar a Ángela. El tiempo, la manera, el lugar, ¿no? Es decir, ustedes entenderán que esto es el entorno quirúrgico, ¿no? Los cirujanos barberos o cirujanos itinerantes, ¿no? Esto es el ancestro. Lo que les quiero decir es que la actividad quirúrgica no empezó junto con la medicina. Empezaron como oficios totalmente diferentes, ¿no? Un oficio mayor era la medicina y un oficio menor la actividad quirúrgica.
Ya en el Perú, el Inca Garcilaso de la Vega ya describe, ¿no? Los antepasados incas, lo que él llamó Hampi Camayot, como personajes ligados al cuidado de la salud y la época más representativa del imperio incaico, ¿no? Y ellos fueron tenidos como médicos, no para curar a todos, sino solo a la nobleza, ¿no? Incaica. Es decir, y había médicos de acuerdo a las categorías sociales de la época. El Hapi Caballo eran los médicos de los incas. Los cirujanos llegaron a dominar tales complejas técnicas como las trepanaciones craneanas, sobre todo en la cultura paraca. Recordemos de que también las trepanaciones craneanas no son exclusividad de los paracas. Alrededor del mundo hay muchas culturas que han practicado las trepanaciones craneanas, y la gran mayoría no con fines médicos, sino con más fines religiosos o de otro tipo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se sabe? Porque hay vestigios pues, de heridas que tienen signos de cicatrización, ¿no? El Hampi Camayot era el doctor de la nobleza, el Camasca o Soncoyot eran los curanderos o los magos, el Chuy Hampi Camayot o Sir Carmana, ¿no? Que era el cirujano de la nobleza, el Sir Camayut o Sir Cap, un cirujano sangrador que hacía sangrías, y el Coyacamana, que era el curandero cirujano, ¿no? O sea, ha habido categorías en esa época. Hay vestigios, pues, de instrumental quirúrgico de la época incaica, ¿no? En donde había raspadores, formones, artefactos cortantes, ¿no? Que sobre todo tenían, pues, formones. Miren, ustedes que vienen de llevar traumatología, ¿no? Es necesario para pelar el periósteo, ¿no? Cirugía viene del griego ger, que es mano, y ergon, que es trabajo, de donde quirurgia significa trabajo manual. Práctica que implica pues la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico, bien sea diagnóstico, terapéutico o pronóstico. La cirugía no simplemente es un método terapéutico, sino también es diagnóstico, y también lo hacemos como pronóstico, o también lo podemos hacer con otros fines como son los meramente estéticos, ¿no? Como es el caso de la cirugía plástica, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad quirúrgica está inmersa en todos esos, en todas esas actividades. Como les decía, en los albores de la historia de la medicina, la cirugía nace separada de esta, ¿no? Médicos y cirujanos eran oficios diferenciados. La medicina era considerada un oficio renombrado y que llevaba prestigio a quien la ejercía. Por otro lado, la cirugía era un oficio menor ejercido por personas empíricas con destrezas en el manejo de instrumentos cortantes y que se dedicaban al corte del cabello, la barbería, la extracción de piezas dentarias, curación de heridas, drenajes de abscesos, extirpación de tumores, reducción de fracturas, inmovilización, cada uno según su habilidad. Como es de esperar, en los campos de batalla, ¿no? La presencia de los cirujanos con habilidades para tratar heridas, cohibir sangrados, la extracción de proyectiles, flechas, amputar miembros, otras heridas, era sin duda muy bien valorado, más aún que las habilidades de los médicos dedicados al tratamiento de las fiebres o dolores abdominales. En esas circunstancias, en los campos de batalla, eran más útiles los cirujanos que los médicos, ¿no? De ahí empieza a cobrar el prestigio, ¿no? Además, los médicos debían de seguir estudios en las universidades, aprender latín y griego, debido a que las materias se editaban en estas lenguas, y los escritos, los tratados se encontraban redactados en estas lenguas. Muchas veces hicieron traducciones al árabe primero y de ahí al español antiguo, ¿no? Había cierto rechazo en la práctica de la cirugía. En Proverbios 6, 16 al 19, dice en la Biblia, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables, ¿no?
los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, dice, ¿no? El corazón que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, ¿no? Y esta parte de la Biblia en la cual condena las manos que derraman sangre inocente, entonces, por mucho tiempo significó de que los hombres no deberían de ensuciar sus manos o manchar sus manos con sangre, ¿no? Entonces, esto pues indudablemente trajo toda una época de oscurantismo en el desarrollo de la actividad quirúrgica, ¿no? Entonces, la gente noble, la gente culta, la gente creyente, no se dedicaba a estas actividades, ¿no? Dejaban estas actividades a las personas con menos educación, ¿no? Los médicos latinos con estudio y formación y reconocimiento en esa época vestían eh, batas largas, y lo cual indicaba su estatus. ¿Cómo es, no? Que yo cuando estaba estudiando también, cuando yo estaba estudiando en los hospitales, mientras la bata del médico era más larga, blanca y larga, tenía mayor estatus, ¿no? En cambio, los cirujanos barberos utilizaban chaquetas cortas. Herencia de esa época es hasta la década menos de los 70, 80, los médicos siempre utilizábamos batas, y eran los odontólogos los que utilizaban las chaquetas cortas que hoy en día utilizamos la mayoría de médicos, ¿no? Menos en esa época pues no existían scraps, ahora los scraps más parecen, no parecen, son pijamas, ¿no? Y con eso de ahí pues bueno, indudablemente que la actividad médica, sobre todo en las guardias, es mucho más cómoda, ¿no? Uno no se tiene que estar tirando a la cama con ropa que se arruga, sino uno se tira más como los scraps, ¿no? Bien, entonces, ya con los años la cosa ha ido variando. Ahora, en relación a la cirugía, la actividad de la cirugía, aquí en el curso de la parte de este ciclo quirúrgico, muchos de ustedes al llevar ya traumatología más o menos están definiendo más o menos su vocación posterior que van a adoptar, ¿no? Han dejado la medicina de lado, ¿no? Y empiezan a tener relación con una actividad totalmente diferente, ¿no? Thomas Vicary ya en el siglo XVI él decía acerca de los cirujanos, ¿no? Veamos ahora cuáles son las propiedades y condiciones que este hombre ha de tener antes de ser un perfecto cirujano. Ha de conocer cuatro cosas muy especialmente que todo cirujano debiera saber. La primera, que sea letrado; la segunda, que sea experto; la tercera, que sea ingenioso; y la cuarta, sobre todo, que tenga buenos modales, ¿no? Y yo en forma muy romántica suscribo estas palabras, ¿no? Ya que yo considero de que el cirujano o siempre, no sé, no, de repente estoy pensando o hablando mal, pero a lo largo de los estudios de medicina se pone a los internistas en un estatus más alto, y que si es que ustedes no estudian, entonces mejor dedíquense a la actividad quirúrgica, ¿no? Un poco subestimando así las cualidades de un cirujano. Hoy en día un cirujano es un internista que opera, ¿ya? No es un médico menos, sino es un médico más, ¿de acuerdo? Es un internista que opera. A lo largo de, y para complementar, el día de hoy, bueno, menos mal que creo que los días martes, a diferencia de ustedes del otro grupo, los días martes no tienen mucha actividad todos, al menos, ¿no? Tienen mañanas libres los martes, chicos. Ya, pero y ahora cuando empiezan ahora cirugía, ¿cómo están los días martes?
Ya. Ingrid, pero algunos estamos rotando en oftalmo y llevamos el martes. No, en la mañana todo el día. En No, no, pero en las mañanas, a ver, levanten las manos los que tienen ocupados el martes en la mañana, levanten la mano. ¿Cuántos son? A ver. Bueno, 5, 10, 15, 20, 25, 25, 30, 33, 34. ¿La mitad? ¿La mitad más o menos? Sí, ¿no? Sí, doctor. Bien, en todo caso, en mi grupo parece que no tienen en la mañana los días martes, así que aquellos que los días martes no tienen actividades y con otros cursos pueden aprovechar los días martes también para ir y ponerse de acuerdo con sus profesores para hacer prácticas, ¿de acuerdo? Eso no es ¿y por qué razón? Porque en realidad las oportunidades en cirugía no siempre van a estar presentes. Se da cuenta el día de hoy los 3 muchachos que fueron a la práctica entraron a sala de operaciones, ¿no? Y uno de sus compañeros ha tenido la suerte de ayudar al menos en 2 o en 3 cirugías. Así que ya se imaginan las oportunidades que pueden tener. Les pregunté yo si es que habían entrado en traumato y casi no habían entrado mucho en traumatología, no habían hecho práctica, no habían hecho historias, no habían hecho, entonces realmente esas cosas un poquito me preocupan, ¿de acuerdo? Porque la idea es de que se complementen las teorías con las prácticas y cómo se puede complementar las teorías con las prácticas si es que en las prácticas van únicamente a escuchar y no van a hacer. Estaríamos quitándole al curso gran parte de lo que es, ¿de acuerdo? Hoy en día, chicos, los fundamentos de la cirugía están basados ya en 3 hechos importantes a lo largo de la historia de la medicina, no simplemente de la cirugía, sino de la medicina. Los fundamentos anatómicos y biológicos por un lado, y fisiológicos por un lado, ¿de acuerdo? El control del sangrado, el control de la infección y el control del dolor son los 3 pilares clásicos que soportan la cirugía moderna. Vamos a poner mi puntero acá. ¿De acuerdo? El control del sangrado, el control de la infección y el control del dolor. El control del sangrado es muy propio de la actividad quirúrgica, ¿no? También indudablemente que lo practica otros especialistas, como el gastroenterólogo, los sangrados digestivos. Ustedes han llevado gastroenterología. Gran parte de los sangrados digestivos altos y bajos paran con medidas de control médico, ¿no? El control de la infección, que incluso infectología es netamente médico, ¿no? Pero como vamos a revisar en la próxima clase, el entendimiento de las infecciones empieza en gran parte con los aportes que hace la cirugía. Y el control del dolor también, ¿no? El dolor indudablemente que ha sido importante en la medicina, pero mucho más con la cirugía, ¿no? Ya que practicar cirugía es sinónimo de dolor, ¿no? Esos son los fundamentos, pues, las bases de la cirugía, que todos estos conocimientos hacen de que la cirugía moderna hoy en la actualidad sea un método seguro, eficiente, eficaz para la curación o alivio de muchas patologías o afecciones. Quizás gran parte de los adelantos en el campo de la medicina estén justamente en el campo de la cirugía, ¿ya? Como les decía, un cirujano es un internista que opera, no es un médico menos, es un médico más. A lo largo ya de lo que vamos llevando, y todavía ustedes no terminan porque el próximo ciclo entran a pediatría, ginecología, obstetricia, etcétera, y han llevado ustedes estos cursos de medicina,
Y dentro de estos cursos de medicina, ustedes han tenido ya experiencia con las áreas administrativas, con la salud pública, las especialidades de ayuda al diagnóstico y tratamiento y las especialidades clínicas, ¿no? Y las especialidades clínicas que han llevado cardiología, neurología, y han llevado medicina 1, medicina 2, gastro, psiquiatría también, no sé si estarán llevando o llevarán simultáneo por ahí. Después las especialidades de ayuda al diagnóstico y tratamiento, como son la anatomía patológica, la patología clínica, y la radiología, la imagenología en términos generales, ¿no? Ahora, en relación a, han llevado, ¿no? Patología clínica, sí, patología clínica han llevado. Patología, sí, doctor. Patología clínica, No. ¿no? A ver, que alguien me explique cómo es posible que no hayan llevado patología clínica. A ver, ¿qué hace el patólogo clínico? ¿O no les van a editar patología clínica? Sí, no, quizás, tal vez. ¿Están, no están? Patología. Ya, y dígame, ¿no han hecho, no han hecho, patología clínica, no han hecho laboratorio, no les han enseñado? Y hay cuenta, hacer hemogramas, bioquímica, glicemia, urea, creatinina, este, ya, eso es patología clínica, pues chicos, ¿ven? Eso es patología. Ya, y hay cuenta, a ver, aquí vamos, parchando las cosas. Chicos, el patólogo o anatomopatólogo es una especialidad. ¿De qué se ocupa el anatomopatólogo o patólogo? Doctor, buenas tardes, de diagnosticar las enfermedades, hace un Ah, estudio. no, ¿cómo? Sí. Bueno, diagnosticar enfermedades. Bien, hasta ahí estás bien. Reina, perfecto. Pero, ¿cómo diagnostica enfermedades? Tiene una herramienta. El microscopio, a través del microscopio. El microscopio, la anatomía patológica. De eso se encarga el anatomopatólogo. ¿De acuerdo? Reina, ¿sí? Sí, sí, doctor. Perfecto. ¿Y qué especialidad se ocupa del laboratorio? Chicos, son estudiantes de 10º ciclo de medicina. A estas alturas ya deben de saber ustedes prácticamente todas las ramas de la medicina. El especialista en laboratorio también es un especialista, no es el anatomopatólogo. El anatomopatólogo se encarga del estudio de los tejidos, básicamente. Él, a través del microscopio, con los cortes, con las piezas, hace el diagnóstico de las enfermedades. De cuenta, detecta en una muestra de estómago si es que tiene Helicobacter pylori positivo o negativo, ¿de acuerdo? Y cuántas cruces. Pero el patólogo clínico es un especialista en laboratorio clínico, es un especialista y se encarga de todo lo que es las pruebas de laboratorio. Y en ese campo tenemos todo lo que es hematología clínica, todo lo que es bioquímica, ¿no? Inmunoquímica, ¿no? Todas esas pruebas las realiza el patólogo clínico. Y por lo que veo no lo sabían. No sé si quedó claro o no quedó claro. ¿Sí? Sí, doctor. Bien, hola María Fernanda, ¿cómo estás? ¿Tienen la mano levantada porque se les quedó levantada las manos o quieren hacer alguna pregunta?
No, doctor, lo que pasa es que soy nueva con este nuevo dispositivo y como que no se baja automáticamente la mano. Ah, ya, bueno, Perdón. perfecto. No hay por qué. Bien, entonces, chicos, a ver, ¿me entendieron lo que dije? No. Sí, doctor. Ya. Y a estas alturas también oportunidad para darles un jalón de oreja, puesto que tienen ustedes la mala suerte de que el doctor Giracate es el que les ha dictado terapéutica. Y entonces cuando estamos pasando visita el día de hoy, estamos dejando las indicaciones después de las intervenciones, entonces les pregunto, le estoy dejando suero fisiológico a 42 gotas y les pregunto cuántos litros va a pasar, no sabía. Cuando les pregunto yo, bueno, de analgesia le voy a poner metamizol, ¿cuánto le pongo? Tampoco sabía. Cuando le digo vamos a dejarle antibióticos porque es una colecistitis aguda, vamos a dejarle ceftriaxona, tampoco sabía. Y entonces eso quiere decir de que el curso de terapéutica lo pasaron así nada más y ya le pusieron en la papelera de reciclaje y lo mandaron ahí simplemente al rincón, ya se olvidaron. Lo primero que tienen que hacer es que tienen que desempolvar sus copias de terapéutica, puesto que aquí en el curso de cirugía van a poner a prueba todos sus conocimientos de terapéutica, casi todos. Todo el paper de dolor, el paper de antibióticos, el paper de fluidoterapia, ¿no? Paper de fluidoterapia. Entonces ahí les vamos a dar duro, ya los profesores ya saben esto de acá, y entonces tienen que saberlo. Sería una vergüenza de que les estemos preguntando eso en el postoperatorio y no sepan. Están pasando ustedes visitas, estamos dejando indicaciones y tampoco sepan. Entonces, eso de ahí no está bien, pues simplemente. Levanten la mano lo que llevaron Realidad Nacional conmigo. No hace mucho tiempo. ¿Qué tanto saber? Bueno, ya casi pasa la mitad. Bueno, yo les decía, chicos, en el curso de Realidad Nacional, de que en la economía de un país hay una sola enfermedad, y esa enfermedad era déficit de gasto, ¿de acuerdo? Y les decía yo también que para que un país tenga un crecimiento adecuado, así como un niño que nace y va creciendo, debe tener un crecimiento anual en un porcentaje. ¿Alguien se acuerda de qué porcentaje era ese? ¿No? ¿Se los dije? ¿No les dije? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Nadie. Bueno, más o menos es un 4%. Si es que el crecimiento de un país, la economía de un país es 4%, es decir, tiene un óptimo crecimiento. En este año no vamos a tener ese crecimiento, puesto que el desempeño de la economía peruana no ha sido muy bueno. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto, doctor? Bueno, haz de cuenta que empezamos nosotros en el mes de enero en nuestras casas y vamos a cerrar el año en el mes de diciembre. Me cuentan, ¿cómo sabemos que en nuestra casa, en las cosas están bien en nuestras casas? Es de que si nosotros hacemos un inventario de todo lo que hay en la casa, entonces en el mes de diciembre, comparado con el mes de enero, ¿debe de haber más cosas o debe de haber más cosas o menos cosas? Debería haber más cosas porque se supone que si el año estaba mejor, eso se reflejado en la casa, en las compras mensuales o Claro, en lo que es se decir, puede gastar. hay un televisor nuevo y ahora que estamos en pandemia, en lugar de tener una computadora, tienes dos computadoras. ¿Por qué? Porque cada uno debe de estudiar con su computadora. ¿No te parece? Sí, Estamos de acuerdo. sí. Todos estamos de acuerdo. Ya, entonces, pero ¿qué pasa si es que resulta de que hemos tenido que vender el televisor o alguien hemos tenido que vender una cama para poder comer? Significa que la situación está muy mal, económicamente mal. Perfecto. Aplicando lo mismo para el caso de su cerebro, chicos, ¿cómo se supone que sabemos que están avanzando ustedes bien en los cursos de medicina? ¿Cada ciclo deben de saber menos o deben de saber más?
Más. Más. ¿Y por qué? Qué silencio más incómodo, ¿no? Chicos, ¿por qué? Claro, Porque entonces vamos conociendo nuevos temas más. van conociendo Ajá. nuevos temas. ¿Y dónde deberían de estar? ¿En el USB? ¿Dónde? No. En el cerebro, pues chicos, no debe de estar en los dispositivos. A estas alturas, si es que yo les pido interpretar un hemograma, deben de saber cómo interpretar un hemograma. Si yo les pido la glucosa, si está alta, si está baja, cuánto está, etcétera, etcétera, tienen que saber. Deben de saber leer una prueba de electrolitos. ¿Por qué? Porque las estamos solicitando, porque ya llevaron, además. Si es que ya llevaron terapéutica, entonces deben de saber ustedes cuánto le doy de analgésicos, cuánto de fluidos. Deben de saber. No puede ser que no sepan. Ese es el motivo por el cual también los interrogamos. ¿De acuerdo? Entonces, bien, chicos, sigamos. Ya han llevado ustedes acá las especialidades de medicina, estas especialidades. Sí, hoy en este semestre ingresan a las especialidades quirúrgicas. Las especialidades quirúrgicas son muchas. Una de las más antiguas no es la cirugía general como tal, si siempre ha existido la cirugía general, pero está la traumatología y ortopedia, la oftalmología es una especialidad muy antigua, la cirugía plástica y quemados con los hindúes también, ¿de acuerdo? Pero hay otras mucho más modernas que se han ido desarrollando, como son la cirugía de tórax y cardiovascular, la neurocirugía, etcétera. La urología también es muy antigua, ¿de acuerdo? Otorrino. Existen especialidades quirúrgicas casi media puras, digamos, ¿ya? Quirúrgicas puras, como es el caso de la cirugía general, puesto que la parte clínica de la cirugía general, bueno, después veremos por qué se llama cirugía general. En realidad hoy en día es la cirugía del aparato digestivo y de la pared, ¿de acuerdo? Pero se sigue llamando cirugía general, puesto que este es un tronco del cual se han ido desprendiendo las demás especialidades. La traumatología y la ortopedia sí es muy antigua, es más antigua porque lo que al inicio se lograba en los campos de batalla tratar el cirujano eran las lesiones en los brazos, en las piernas, etcétera, las lesiones que afectaban el cerebro o el tórax o el abdomen en su gran mayoría eran mortales. La cirugía de cabeza y cuello, la cirugía plástica y quemados, está muy antigua, ¿no? La urología, el sacar cálculos, creo que mi internet está un poco inestable. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha bien. Bien. La urología, la oftalmología también es muy antigua, ¿de acuerdo? La otorrinolaringología. Existen especialidades casi quirúrgicas puras, como el caso de la neurocirugía, la cirugía de tórax y cardiovascular, puesto que la parte clínica de la cirugía de tórax y cardiovascular la hace el neumólogo y la hace el cardiólogo. En la neurocirugía, el neurólogo, ¿de acuerdo? Pero existen especialidades clínico-quirúrgicas, como es el caso de la urología, la oftalmología y la otorrinolaringología. Claro que la gran parte de urología también la hace el nefrólogo, pero el nefrólogo no ve lo que es disfunción eréctil generalmente, ¿de acuerdo? Entonces eso lo ve generalmente el urólogo. En el caso de la oftalmología, toda la parte clínica y quirúrgica la ve el oftalmólogo, igual que en el caso del otorrinolaringólogo. El caso de la ginecología y obstetricia también es un campo clínico quirúrgico, ¿de acuerdo? Para aquellos que ya más adelante decidan alguna especialidad, existen especialidades quirúrgicas casi puras y hay campos que son clínico-quirúrgicas, ¿de acuerdo? Bien, el avance de la cirugía, les decía yo a ustedes, de que es tal de que gran parte del desarrollo de la medicina está íntimamente ligado a la cirugía.
Y la cirugía moderna del siglo XXI agrega a estos tres pilares que son el control del sangrado, el control de la infección y el control del dolor, dos pilares importantes que considero yo que se han agregado a esta medicina, a esta cirugía moderna, y le han cambiado mucho la forma de ver y actuar. Uno es la cirugía mínimamente invasiva y otro es la cirugía bariátrica y metabólica. ¿De acuerdo? ¿Y por qué razón? Porque gracias a la cirugía mínimamente invasiva, el desarrollo, esto ha sido gracias al desarrollo de algo muy propio de la generación de ustedes, ¿de acuerdo? Este es un aporte importante de la tecnología. Se puede hacer cirugía mínimamente invasiva gracias a los avances en tecnología. Si no fuera por los avances en tecnología, sería imposible hacer este tipo de cirugía. Hoy en día, al inicio de repente era más selectivo, puesto que únicamente aquellos que tenían acceso a la tecnología podían haberla realizado. Hoy en día está un poco más al alcance de la mayoría. Casi todos los hospitales de Chiclayo, en donde ustedes hacen sus prácticas, contamos con equipos de cirugía mínimamente invasiva, pero el desarrollo tecnológico no para y entonces sigue avanzando y de todas maneras siempre va a haber un desarrollo tecnológico que va a ser, digamos, limitado a centros muy especializados. Por otro lado, existe la cirugía bariátrica y metabólica. ¿Y por qué razón yo lo he puesto acá? Porque cuando llevamos el caso de terapéutica y al hablar sobre la hipertensión y la diabetes, ¿no? Habíamos dicho que básicamente son enfermedades que no se van a curar, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el principal, el primer, el daño que debemos de hacer en el caso de los hipertensos y de los pacientes con diabetes? Era el cambio de estilo de vida. ¿Se acuerdan de eso? Pregunta de examen, ¿no es cierto? Yo creo que ni siquiera se acuerdan de lo que han almorzado ustedes, ¿ah? ¿Lo dije? No. ¿Lo dijimos? Hipertensión y diabetes lo dictó el doctor Ricardo Guín, ¿se acuerdan? No. Sí lo dictamos, ¿no? Perfecto. Y pongo acá justamente porque con el caso de la cirugía bariátrica y metabólica ha logrado cambios importantes en la terapéutica que no se lograba con medidas clínicas, médicas. Hoy en día la cirugía bariátrica y metabólica logra hacer cambios en los estilos de vida que no lo lograba la medicina, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo he considerado y tenemos un tema sobre cirugía bariátrica y metabólica. Entonces, hoy en día tenemos la modernidad, ¿de acuerdo? En esta modernidad tenemos la cirugía mínimamente invasiva que incluye muchas cosas. Lo primero que salió es la cirugía laparoscópica, ¿de acuerdo? A través de equipo que tiene un monitor Full HD, mucho más grande del que ven acá, ¿no? Tenemos una fuente de luz, tenemos insufladores de CO2, tenemos posibilidad de grabar la operación y a través de estos instrumentos podemos introducir un laparoscopio que nos da una imagen del interior de la cavidad abdominal y de cualquier otro espacio corporal. Podemos meterlo en el tórax, puede entrar en una articulación, puede introducirse en el cerebro, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Y a través de pinzas que introducimos a través de trocares o puertos podemos trabajar y hacer cirugía. Entonces, eso es el primer paso. Después ha venido la cirugía robótica.
al principio uno se hacía ciertas preguntas si es que esto iba a funcionar o no, puesto que esto empezó como hacer una cirugía a distancia, ¿no? Es decir, estando el robot en Europa, como un cirujano en los Estados Unidos sentado en una consola puede hacer una intervención. Y uno decía, bueno, ¿y cuál es la necesidad de hacer esto de acá? Que no hay cirujanos buenos en Europa o viceversa. Y resulta de que la pregunta era incorrecta, ¿no? Y ¿qué es lo que resulta? De que hoy en día la cirugía robótica está el robot, está el paciente en el quirófano y en la misma sala o en una sala junta al costadito está el cirujano operando a través de un dispositivo, ¿no? En el cual tiene, digamos, unos joysticks, ¿no? Y pedales con los cuales puede manipular los instrumentos en el interior. ¿Es esto mejor que una cirugía abierta? La experiencia ha demostrado de que en muchos casos sí, ¿de acuerdo? La experiencia, ya no es simplemente lo que diga el doctor Hiracata o lo que le guste al doctor Hiracata, sino que la evidencia es de que sí, en muchas, sobre todo la primera evidencia fue en cirugía urológica. Los porcentajes de prostatectomía y asociación a disfunción eréctil eran mucho menor con el robot que con hecho a mano o hecho por vía laparoscópica, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día la cirugía robótica ya es una realidad, no es una ficción nomás, ¿de acuerdo? No es algo que está limitado únicamente, o sea, ya no es simplemente a secas un look. Sí, probablemente en los años siguientes sí sea una necesidad y como siempre acá en el Perú que vamos a la saga de la modernidad, todavía no tenemos un robot en todo el país, ¿de acuerdo? Y esto no es lo último en cirugía. En cirugía hoy en día tenemos lo que es la cirugía percutánea sin necesidad de introducir elementos visuales del exterior, sino utilizando imagenología. Ya tenemos, bueno, lo primero que sí tenemos es transductores ecográficos intraoperatorios, por supuesto, lo tenemos desde hace décadas. Pero lo último es que tenemos tomógrafos y resonadores magnéticos en sala de operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, con estos resonadores y tomógrafos en sala de operaciones, la computadora hace una reconstrucción tridimensional del paciente y la proyecta encima del paciente. Es decir, el cirujano puede tener una imagen así como les enseñan anatomía con un hombre de cristal, es decir, un hombre transparente, ¿no es cierto? ¿Y han visto anatomía? Sí, doctor. Claro, ¿no? Entonces, eso de ahí ya no simplemente es un modelo de computadora, sino es una imagen en tiempo real, ¿de acuerdo? Y entonces el paciente, el cirujano sabe dónde introduce una aguja para llegar exactamente al lugar del tumor del paciente o colocar un stent a través del hígado para descomprimir un hígado o puede extirpar de forma percutánea, abordar una lesión, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día esto ya es en cirugía percutánea, ¿de acuerdo? Es decir, a través de simplemente introducir agujas y dispositivos en el interior del cuerpo sin necesidad de cortes grandes, ¿de acuerdo? Y lo que le decía, la cirugía bariátrica y metabólica es el otro gran adelanto que tenemos, que vamos a dedicar un tema a cirugía bariátrica y metabólica. También es la cirugía que está de moda, llamémosle así, ¿no? Ya son muchos. En todo en todo este desarrollo, han empezado ustedes a llevar el curso de traumatología y también de técnica operatoria, ¿no? ¿Sí? Ya. Anestesia. Y todavía no llevan técnica operatoria, van a llevar. O sea, y ahora cambian.
y no han llevado anestesia ni técnica operatoria. Ya, bien, ok. Bien, entonces, como ustedes ya de repente habrán tenido oportunidad, el quirófano no es un aula común y corriente. Primero que no es un aula, ¿no? El quirófano es el escenario en donde se desenvuelve la cirugía. Está el paciente, está el cirujano, el anestesiólogo, las enfermeras, es ese escenario. Lo primero que les quiero decir es de que no existe espacio en ese quirófano para el voluntarismo, para los voluntarios, para los que desean ayudar. No, no hay espacio ni lugar en un quirófano para los que quieran ayudar. Y probablemente no me entiendan lo que yo estoy tratando de decir. Haz de cuenta que están ustedes acá metidos en una cabina del piloto y el avión está en pleno vuelo. ¿De acuerdo? Ya, ¿ustedes creen que los pilotos les dejarían a ustedes mover algunos botones para que lo ayuden a pilotar? ¿Por qué? Ya, pero ¿y qué pasaría? El avión se viene abajo. Podría irse abajo el avión, ¿de acuerdo? Perfecto. En el quirófano, chicos, todo tiene una forma de hacer. Todo. No hay nada en un quirófano que no tenga una forma correcta de hacerse. ¿De acuerdo? De introducir al paciente, de asegurarse de que lo vamos a trasladar a la mesa de operaciones, sin que se caiga, de colocar los electrodos para que no termine con una quemadura, asegurarlo a la mesa para que no vaya a estar una parte ósea contra un metal y después termina con un problema neurológico el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Después, la anestesia es algo muy especializado. El anestesiólogo no les va a permitir a ustedes jugar con su paciente. ¿De acuerdo? Y toda esta operación se tiene que realizar en un ambiente de estrictas condiciones de asexia y antisexia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Entonces no simplemente se mantiene la asexia y la antisexia, sino que a lo largo de la intervención debe de mantenerse en condiciones de asexia y antisexia. Y por dos motivos importantes. Uno, porque para no exponer la vida del paciente, y otro es para que ustedes no vayan a exponer su vida, puesto de que podrían ustedes entrar y contagiarse de cualquier enfermedad dentro del quirófano. ¿Estamos de acuerdo? Existe material contaminado. Entramos a operar a un paciente con VIH y podrían ustedes terminar siendo contagiados. ¿De acuerdo? O hepatitis. El virus de hepatitis es mucho más contagioso que el virus del VIH. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, allí, cuando una persona que no tiene los conocimientos ingresa, es como si es que un elefante entrara en una locería, algo así. ¿De acuerdo? Va a terminar siendo un desastre. En términos generales, ustedes como alumnos son un peligro para el paciente que se está operando. Entonces, cada vez que ustedes ingresan, nosotros tenemos que estar cuidando de que no vayan a contaminar esto, camina por aquí, no camina por allá. Pregúntenle a los chicos que hoy día entraron a la sala de operaciones y estábamos diciendo, no camines por ahí, no te pegues a menos de 50 centímetros, no, por ahí no pases, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Y para poder mantener esas condiciones para poder
proteger al paciente de todos esos peligros, entonces debemos de desarrollar nosotros lo que se llama en enfermería conciencia quirúrgica. Anótenlo ahí porque seguramente se lo puedo explicar, se lo puedo preguntar en el examen, lo que es conciencia quirúrgica. ¿Alguien tiene idea de lo que es conciencia quirúrgica? ¿Se los ha mencionado en técnica operatoria? ¿En traumato? ¿En sala? ¿Alguien? ¿Nadie? No, doctor. Doctor, es como la obligación moral que puede tener el cirujano para cumplir y respetar todos los procedimientos a la hora de una operación. ¿Es la conciencia qué? ¿Es el conocimiento? Obligación, bueno, tengo entendido que es como una obligación moral que tiene el cirujano encargado de elaborar el procedimiento, de cumplir con todos los procesos y respetarlos. ¿El cirujano? ¿Nada más? Bueno, y todos los implicados, no todos los profesionales de la salud a cargo. Ya, más o menos. Pero escúchame, Seadén, ¿no? Sí, doctor. Seadén, mira, ¿qué es la conciencia? La conciencia es esa vocecita interior que todos tenemos, ¿no es cierto? Que nos dice qué cosa está bien, qué cosas están mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seadén? Sí. Perfecto, es esa vocecita interior que nos avisa a nosotros que algo está bien, algo está mal, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es bueno, esto es malo, ¿de acuerdo? La conciencia es esa voz interior. Tener conciencia quirúrgica, chicos, es de que tenemos todos los conocimientos necesarios que nos dice qué cosa está bien y qué cosa está mal en sala de operaciones. Son los conocimientos técnicos también que nos dicen de que debemos de tener cuidado en mantener siempre las condiciones de asepsia y antisepsia. Pero eso va más allá en tener conciencia quirúrgica. Hay cuenta que está operándose un paciente y está con anestesia regional, ¿de acuerdo? Está con una raquida, ¿de acuerdo? ¿El paciente está dormido, inconsciente o está consciente? Está consciente. Y el paciente, y nosotros estamos ahí en sala de operaciones y resulta que estamos haciendo bromas, hablando de un montón de cosas, estamos hablando acerca del MasterChef y esas cosas. ¿Qué va a pensar el paciente? Que no están trabajando bien. ¿Que su operación no es importante? Exacto, todo lo que ustedes han dicho. Es decir, a nadie le gustaría que lo estén operando y estén hablando estupideces y medias, ¿no les parece? Claro. Claro, doctor. Perfecto, eso también es tener conciencia quirúrgica. Yo entro a operar y ahora estoy entrando a operar con unos cirujanos jóvenes y créanme de que entran con su reggaetón y no simplemente con el reggaetón, sino que a un volumen increíble, ya bueno, en fin, como él es el cirujano, ya en fin, pero verdad que me incomoda, no me siento muy cómodo por lo menos, ¿de acuerdo? Entonces yo creo de que si vamos a colocar música, en fin, creo que deberíamos de tener la consideración, porque no es la música que le agrada necesariamente al cirujano, sino debemos de pensar en el paciente, ¿no les parece? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, Sí, entonces, pero también conciencia quirúrgica es de que en todo momento debemos de mantenernos en condiciones de esterilidad. Si es que nosotros nos contaminamos, se cuenta accidentalmente nos contaminamos los guantes. Nadie nos vio. ¿Nos quedamos cavillados? No, ¿Qué es lo que debemos de decir? poner en alerta todos. Alertar a todos lo que ha pasado. Bueno, no a todos, pero sí le dices a la enfermera instrumentista, me contaminé mis guantes, ¿no es cierto? Que nos pase otros guantes. Que te pase otro guante, por favor, me he contaminado, entonces que te pase otro guante, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Y si nosotros vemos que algo se ha contaminado, también debemos de avisar, ¿de acuerdo?
Sí, doctor. Perfecto. Y si es que están ahí ayudando en una cirugía y se sienten mal y se van a desmayar, ¿qué hacen? También avisar. Avisar, chicos, avisar. Se sienten mal, se van a desmayar. Entonces vienen, les van a ayudar, entonces se van a un costadito y se sientan, o se echan, pues, ¿no es cierto? Pero no se van a desmayar en el campo operatorio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Todo eso de ahí, chicos, todos estos temas se llaman conciencia quirúrgica, es decir, el centro de atención debe ser el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, todos somos un equipo que debemos de trabajar para que la seguridad del paciente. Y en ese sentido, por ejemplo, en los conceptos de antisexia debe estar claro. A ver, chicos, ¿qué cosa es antisexia? Ya llevaron técnica operatoria algunos y han pasado por traumatología. Aquellos procedimientos que nos llevan a poder eliminar al microorganismo por completo. ¿A eliminar qué? ¿Sí? Los microorganismos patógenos. Ya, bueno, ¿y cuál es la diferencia con asexia? La asexia es poder prevenir, ¿no? Por ejemplo, si nos colocamos guantes, o la ropa quirúrgica. O sea, No prevenir la exactamente. llegada del microorganismo, más que todo. Ya no. ¿Alguna otra opinión? La antisepsia se realiza en cosas vivas y la asepsia no. Un ejemplo sería los guantes de la asepsia. Y un ejemplo en antiasepsia sería, por ejemplo, la aplicación de yodo povidona. La antisepsia es el lavado, doy cuenta, el lavado antes de las manos, antes de la operación. ¿De acuerdo? Lavado de la piel también, ¿de acuerdo? Y la asepsia, no exactamente, no, Esterilización. sí, pero ¿cuál es el significado de la asepsia? Claro, pero en la práctica, Prevenir la contaminación. prevenir es una parte, prevenir es una parte. Chicos, ven, si es que no tienen estos conceptos bien claros, entonces son un peligro ustedes en sala de operaciones. Chicos, a ver, presten atención. Lo vamos a ver con más claridad en la próxima clase, pero escuchen, la antisepsia es el lavado de las manos y el lavado del campo operatorio. ¿De acuerdo? Que podemos usar iodopoviona, podemos utilizar clorexidina, ¿de acuerdo? Pero es el lavado, es la preparación de las manos, de la piel, etcétera, para disminuir las cargas de agentes contaminantes en la cirugía. Después de lavarnos las manos, nuestros brazos están estériles. No, doctor, solo se elimina el microorganismo. Claro, no están estériles, simplemente están con antisexia, ¿de acuerdo? Entonces, la asexia es el uso de material estéril en toda la cirugía. Utilizamos pinzas esterilizadas, utilizamos bisturíes esterilizados, utilizamos campos operatorios, ya sea reusables de tela o descartables, en condiciones de esterilidad, ¿de acuerdo? ¿Chicos? Sí, Y los mantenemos estériles a lo largo de la cirugía, ¿de acuerdo? A la hora que nosotros nos colocamos los guantes, ¿de acuerdo? El interior de los guantes que están en contacto con nuestra piel, no están estériles, ¿de acuerdo? Sí, doctor. En cambio, el exterior del guante sí está estéril, que es lo que va a entrar en contacto con el paciente.
¿De acuerdo? Sí. Por eso, si es que nos contaminamos, tocamos, entonces decimos, señorita, cámbieme de guante que me he contaminado, ¿de acuerdo? O a veces estamos operando y agarramos pus porque se reventó el apéndice, entonces una vez que uno termina de hacer el procedimiento, le dice a la señorita, cámbiame de guante, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque esos guantes estaban contaminados con pus, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, se aprenden bien lo que es asepsia y antisepsia, estéril, no estéril, contaminado, desinfectado, etcétera, 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 porque créanme de que si bien eso de ahí es competencia del curso de técnica operatoria, en técnica operatoria están ustedes en los laboratorios, están cosiendo patitas de chancho, en cambio en cirugía están con el paciente vivo, ¿de acuerdo? Así que me lo tiene que saber, ¿de acuerdo? ¿Qué era antisepsia, doctor? Se me apagó el laptop. Antisepsia es utilizar productos antisépticos en nuestras manos y en la piel del paciente para poder reducir la carga bacteriana. ¿De acuerdo? Principalmente bacteriana. ¿Sí? Los virus también se van, ¿de acuerdo? Pero no quedan estériles. Para que nuestros brazos y la piel del paciente estén estéril, tendríamos que sumergir nuestros brazos en agua hirviendo, cosa que no vamos a hacer, o en una solución de lejía o en formol, cosa que no vamos a hacer, ¿no es cierto? No podríamos, ¿no? ¿Quién me preguntó? Yo, no. ¿Quién yo? Miss Belly. Hola, Miseli, ¿cómo estás? Miseli, ¿qué tendríamos que hacer para esterilizar nuestros brazos? Lavarnos con... No, así te laves 20 veces o te laves media hora, nunca van a estar estériles. ¿Por qué? Porque tú... mencionó que pasarnos lejía. No, usar los guantes sería, doctor. Usar los guantes. La bata quirúrgica, doctor. No, claro, pero ¿podríamos esterilizar nuestros brazos? No. Tendría que sacarte las uñas y tendría que meter tus brazos en agua hirviendo o algo así para esterilizarlos. No se puede, es imposible esterilizar tus brazos, ¿de acuerdo? Sí, claro. Lo que podemos hacer es de que entren lo más limpio posible, ¿de acuerdo? Y para eso utilizamos antisépticos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. La sala de operaciones también tiene que estar limpia y desinfectada, ¿de acuerdo? La sala de operaciones no puede estar cochina, pues, ¿no? Hay operaciones en donde yo hago y después a mitad de operación el paciente se relaja y está con excremento en la mesa de operaciones. No puedo meter otra cirugía allí, ¿no es cierto? Tengo que descontaminar esa sala de operaciones y limpiar la mesa de operaciones y el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, a la mesa de operaciones no le voy a utilizar antisépticos, tengo que utilizar desinfectantes, ¿de acuerdo? A la mesa de operaciones sí le puedo poner solución de lejía o le puedo poner otros productos, cosas que no puedo poner en la piel de las personas, ¿de acuerdo? Chicos, ¿me están entendiendo? Sí, doctor. Bien, en todo caso se lo tienen que aprender y repasar 20 veces porque se los voy a preguntar. Bien, entonces cualquier persona, ya sea periodistas, familiares, médicos, residentes, internos, enfermeras no capacitadas, estudiantes de medicina que no tengan conciencia quirúrgica, son un verdadero peligro en el quirófano. De acuerdo, los reality shows en los quirófanos, aún con consentimiento, son reñidos a la ética y un peligro para el paciente. Hoy en día, por publicidad, por muchas cosas, todo el mundo se mete cámaras de televisión para filmar operaciones, cosa en términos generales no me gusta a mí hacerlo, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, hoy se permite que el padre ingrese para cuando están haciendo a su hijo, pero generalmente en los Estados Unidos esto es un programa, no es un programa de televisión, sino un programa en el cual el padre va a los controles prenatales con la madre y al padre también se le va enseñando qué es lo que va a pasar en el quirófano y entonces saber actuar. Acá no, acá en el Perú, ahí únicamente pues, el obstetra por ganarse los pacientes lo deja pasar al papá, pero le ponen un mandilón encima y lo ponen ahí y de repente están operando y el papá se desmaya, ¿no? ¿De acuerdo? Eso no está bien, no debe de hacerse, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué es asepsia? ¿Qué es antisepsia? ¿Qué es desinfección? ¿Qué está contaminado? ¿Qué es estéril? Técnica antiséptica, lavado de manos y de campo quirúrgico, uso de bolsas rojas, negras, amarillas. ¿Qué es el material contaminado? ¿Qué es un material contaminante? ¿Qué es desinfectado? Etcétera. Son conceptos que deben de manejar, ¿de acuerdo? En resumen, la ignorancia no es un pecado, pero cuando de los conocimientos de un profesional depende la vida de un paciente, entonces la ignorancia casi sí es un pecado, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, hay cosas que ustedes deben de saber. A ver, ¿qué significa deben de saber? ¿Deben de saber analgésicos, sí o no? Sí, ¿Por qué? Porque duele, cuando corto duele, pues. ¿No es cierto? ¿Deben de saber fluidoterapia? Sí, porque el paciente tenemos que llevarlo bien hidratado a sala de operaciones, no podemos llevarlo deshidratado. Si le ponemos una anestesia raquídea, se le va a bajar la presión si es que no está bien hidratado. ¿Ya? ¿Chicos? Sí, doctor. Antibióticos también tienen que saber, pues, ese es el detalle. ¿Ya? No es una cuestión electiva, es una cuestión imperativa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Van a sacar pues sus apuntes de, además, dicho sea de paso, hemos hecho una rúbrica para calificar las historias clínicas que tienen que hacer en el curso de cirugía. Hoy en la mañana le dejé una historia clínica a uno de los alumnos, que supongo que todavía no lo ha terminado porque lo dejé a medias, pero el día de mañana quizás tenga tiempo de completar su historia clínica, y a los que no les he dejado, mañana que me toca pasar visita, van a completar y van a hacer una historia clínica. Esa historia clínica tiene una rúbrica de calificación, ¿de acuerdo? El profesor Santana el día de hoy me entrega los promedios de calificación de sus compañeros que están terminando el curso, y se nota cómo es la primera semana. Él ha tenido la paciencia de calificar la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana, la quinta semana, la sexta semana, y cómo las notas semana a semana van mejorando. Es decir, haciendo historias clínicas se aprende a hacerlas mejor. Entonces, siempre y cuando tengamos una rúbrica de calificación. A ver, vamos a iniciar. A Lucía. ¿Tiene su micrófono encendido? Ya. Entonces, Ingrid, le vas a pedir, te lo voy a pasar, o le pides a Maribel la rúbrica de calificación, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, todos tienen que hacer historias clínicas, y en las historias clínicas, a ver, primera clase de terapéutica es allí en terapéutica, no está como hacer historias clínicas, pero sí está después en los planes terapéuticos. Después de que terminamos de hacer la historia clínica, debemos de tener un plan diagnóstico, un plan terapéutico y un plan educativo. ¿Eso se acuerdan o no se acuerdan? No se acuerdan. Repásenlo porque tienen que completarlo en las historias clínicas. En el plan diagnóstico tienen que saber qué exámenes van a pedir, ¿no? Ecografías, tomografías, resonancias, colangioresonancias, glicemia, urea, creatinina. Los exámenes preoperatorios en casi todos los hospitales casi es lo mismo, ¿de acuerdo? Y uno se lo tiene que saber de paporreta: hemograma, hemoglobina, hematocrito, glicemia, urea, creatinina, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, TP, INR, a veces TTP, ¿de acuerdo? Eso de ahí es en hematología, grupo sanguíneo y RH, y en bioquímica, glicemia, urea, creatinina. Si es que hay que operar hígado, vías biliares, necesitamos bilirrubinas total y fraccionadas, necesitamos fosfatasa alcalina, gamma-glutamina transpeptidasa, hay veces albúmina, hay veces fibrinógeno, y examen de orina completo, ¿de acuerdo? Eso se lo tienen que saber así al revés y al derecho, porque son los exámenes prequirúrgicos, ¿de acuerdo? Bien, eso es en el plan diagnóstico. En el plan terapéutico tienen que saber dejar las indicaciones pre y postoperatorias.
Y en la primera clase terapéutica, ¿qué es lo primero que debemos de dejar? Si es que el régimen por vía oral, si es que es dieta o si es NPO, ¿de acuerdo? Después de ahí, ¿qué es lo que sigue? Ya no se acuerda. La fluidoterapia, chicos, la fluidoterapia. Después de la fluidoterapia, ¿se acuerdan cómo se calcula el volumen de las necesidades basales del paciente, los requerimientos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No se acuerdan, ¿saben? Y después de ahí calcular el goteo de ese volumen que han calculado, a qué goteo se le va a pasar. Eso lo tienen que dejar en las indicaciones. Y lo van a tener que dejar en las historias clínicas que van a desarrollar. Después viene la terapia específica, ¿no? Es decir, ahí generalmente vienen los antibióticos que se van a usar, o en todo caso, después de la terapia específica vienen los sintomáticos, es decir, los analgésicos y la terapia complementaria, de cuenta del omeprazol, el dimegrinato, el ondansetron, que son antieméticos, ahí va a entrar todo ese tipo de medicamentos, ¿no? ¿De acuerdo? Chicos, ¿me han escuchado? ¿Se han asustado? ¿Me han entendido? ¿El doctor estaba hablando piedras? Sí, Sí, doctor. Perfecto. Debes a sacar esos papers de terapéutica, ¿de acuerdo? Conclusión, la primera obligación de todo profesional y estudiante de medicina es conocer y saber, y para conocer y saber hay que estudiar y ver. Chicos, tienen que estudiar y en cirugía tienen que ver. Hay un grupo que ahora en salud hay problemas en salud para entrar a sala de operaciones en la Almanzora Aguinaga. Los que están en la Almanzora Aguinaga van a tener dificultades para entrar, puesto de que les han prohibido la entrada. En el Heisen se limita a 2 por turno, pero yo no sé cómo logro meter 3 con trampa, pero hemos metido 3. En algunos hospitales también, algunos entran, algunos tienen dificultades para entrar. Y a pesar, y eso son debido a qué? Debido a las disposiciones reglamentarias en relación a las prácticas y la presencia de estudiantes de medicina. No es, en términos generales, está prohibido la presencia de estudiantes de medicina en ciertas áreas. Y esas ciertas áreas incluyen las salas de operaciones, las unidades de cuidados intensivos, los ambientes de emergencia, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, bueno, yo en el hospital donde yo trabajo pueden estar en emergencia, podemos meterlos a sala de operaciones. En los hospitales de MINSA, en algunos se puede hacer y en otros no, ¿de acuerdo? Así que depende. El doctor Aguilar y el doctor Tineo en el hospital regional logran meter a sus alumnos a sala de operaciones, creo que también los demás profesores. Creo que hay cierta dificultad y limitación en el hospital de las Mercedes. En el hospital Belén creo que están entrando, en el hospital de la Sanidad entran, pero creo que hay muy poco para ver también, pero están entrando, creo. En la Almanzora Aguinaga, como les decía, es limitado el ingreso a sala de operaciones, tenemos que, con tiempo. Yo he tenido que llevar a los alumnos de los profesores de la Almanzora al Heisen en algunos turnos para que puedan tener la oportunidad de ver algunas que otras intervenciones. Después, y así también sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, con tiempo tenemos que comunicarnos y los que tienen dificultades para entrar, avisen con tiempo. La mayoría estamos llevando también a los alumnos a nuestras cirugías en clínicas privadas, en donde también pueden entrar. Ahora, tanto las universidades, chicos, permiten el ingreso de los alumnos no así gratuitamente, sino firmando convenios. Es decir, si es que para entrar primero tienen que tener los convenios vigentes. La San Martín tiene los convenios vigentes, entonces se les permite la entrada. ¿Y por qué? Porque resulta de que si bien llevan ustedes sus uniformes verdes, dicho sea de paso, también oportunidad, chicos, vayan a todas sus prácticas con uniforme verde, también porque no saben en qué momento van a necesitar ingresar a sala de operaciones. El uniforme tiene que estar limpio, lavado, planchado, ¿de acuerdo?
no puede entrar el uniforme de una cirugía contaminada, no pueden utilizarlo al día siguiente para una cirugía limpia, van a terminar por contaminar, ¿de acuerdo? ¿Escucharon? Sí, doctor. Sí, eso es conciencia quirúrgica, eso es responsabilidad, ¿de acuerdo? Y si ustedes tienen un desprecio por la vida y entonces no sirven paramédicos, pues así de simple, ¿de acuerdo? Entonces deben de llevar su uniforme verde. Como les decía, el convenio con la San Martín está vigente y recién la Universidad de San Martín está dictando ciertos diplomados para el personal de salud. Entonces, con el dictado de esos diplomados en salud, se hace una contraprestación de servicios, ¿de acuerdo? O sea, no es gratuito tampoco. Bien, los 3 factores integrados y necesarios para ser un médico competente son los conocimientos, las habilidades y destrezas clínicas y quirúrgicas, los valores y las actitudes. Los conocimientos, sin los conocimientos, chicos, son un peligro, ¿de acuerdo? En el campo de la cirugía, las habilidades y destrezas clínicas y quirúrgicas. Y aquí en la confección de una historia clínica es parte de esas habilidades. Y saber suturar, coser, etcétera, es parte de otras destrezas clínicas. Recuerden que en el curso de cirugía se califican los conocimientos, el aspecto procedimental y el aspecto actitudinal, ¿de acuerdo? Y los valores y las actitudes. El llegar temprano, el llegar puntual, el saludar. Chicos, cuando entren a todos los ambientes, saluden, presenten, soy estudiante de medicina, ¿de acuerdo? Es importante. Respeto por el médico, respeto por el paciente, ¿de acuerdo? Algo que siempre les digo, creo yo, es de que el principal enemigo con el cual van a tener que luchar es el guachimán. ¿De acuerdo? El guachimán en la mayoría de las veces suelen ser también gente que no hace muchos problemas, etcétera, pero hay unos guachimanes acomplejados que como no pueden llamar, los médicos los tratan mal, etcétera, etcétera, entonces y como no le va a llamar la atención a un médico, cosas así, entonces se la desquita ¿con quién? Con el estudiante de medicina, ¿de acuerdo? Así que si un guachimán les hace problemas, chicos, llamen por teléfono a su asistente, ¿de acuerdo? Para que sea su asistente el que resuelva. Pero yo ya más o menos ya sé cómo manejar a los vigilantes. Pero si el futuro de ustedes depende de un guachimán, chicos, entonces estamos fregados, ¿ah? Estamos fregados. Yo he tenido chicos de práctica, está prohibido, de cuenta que vayan a las nocturnas, está prohibido, ¿de acuerdo? Chicos, o que entren los días domingos, también está prohibido, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se han metido los alumnos? De pacientes, doctor. Haciéndose pasar como pacientes, con aquí va una chica agarrándose la barriga y su compañera dice, yo soy su hermana, la estoy llevando a la emergencia, ¿no? Así se han metido ya adentro, se cambian de ropa, ¿no? Se cambian de ropa y ya están adentro, pues. ¿Me entienden, no? Qué mal el doctor Giracata nos está enseñando a mentir. Bueno, pero ¿qué hacemos pues si es que echa una ley que es media absurda, porque en una etapa en donde deberíamos estar formando estudiantes de medicina para que sean mejores y tener mejores resultados, resulta que el sistema es anti-estudiante de medicina, los guachimanes son acomplejados y no los dejan entrar. ¿De acuerdo? Yo creo que me entendieron, no necesito ahondar en eso, ¿no? Sí, doctor. Ok. Los valores y la medicina se va formando y adquiriendo con las experiencias valorativas vividas y observadas. A eso es, junto al paciente, ustedes van a aprender lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿de acuerdo? Es necesario tener la experiencia de ejemplos paradigmáticos donde la formación médica, mentores, maestros, ejemplos, etcétera, para que ustedes vean cómo se debe de actuar frente a un paciente. Una de las condiciones indispensables para
seguir con muchos de sus profesores a lo largo de estos años es justamente el trato que tienen con los alumnos, ¿de acuerdo? Yo a lo largo de todos estos 13 años que estoy enseñando en la universidad me he encontrado de todos, he tenido que separar a profesores con un manejo inadecuado en sus relaciones con los alumnos, ¿de acuerdo? De todo me ha pasado, así que experiencia tengo, ¿no? Seguir y cuidar las actitudes de cada día en la práctica diaria valen más que muchas clases teóricas de ética. La ética se puede enseñar, la moral se inculca. Es necesario que los médicos cuidemos nuestra conducta personal y pública en todo momento si queremos recuperar el respeto de toda la sociedad, ¿de acuerdo? Los médicos, los pacientes nos faltan el respeto, no dice por mí comes, etcétera, etcétera. O ya eso de ahí ha salido una ley en contra del maltrato hacia el personal de salud que puede llevarlos hasta la cárcel, ¿de acuerdo? Entonces ya eso de faltar el respeto al médico está mal, pero está mal también de que el médico falte el respeto al paciente, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ustedes tienen que aprender, chicos, a ya dejar de estudiar medicina en la virtualidad en una computadora, escondiéndose detrás de un monitor. Ya llegó el momento de sacudirse, el momento de que empiecen a coger pacientes y hacerles las historias con todo el respeto y con todo el examen, etcétera, y sentir. Yo le voy a poner, ya son las 6, en el grupo que está terminando, recuerdo yo que llegó un paciente que se había caído de su cama y estaba anormalmente desorientado, y yo le decía de que no es posible de que se ha caído de la cama tenga tantas cosas. Entonces a su compañera, ¿no?, a Rosy, la mandé a hacer la historia del paciente y me dijo, doctor, parece que ha convulsionado. Yo le digo, ¿tiene antecedentes? No, me dijo. Ya, perfecto. Y era un hombre joven. Entonces, joven me estoy refiriendo que tendría unos 40 años, algo así, ¿no? Un adulto joven. ¿De acuerdo? Y entonces yo le pregunté a Rosy, ¿cuál es la principal causa de convulsión en un paciente que no tiene antecedentes de convulsión? Chicos, ¿cuál es la respuesta? Eran las 9 de la mañana. Deberían de saber. Tumor cerebral. Le hicimos una tomografía. La tomografía a las 11:30 de la mañana con contraste. Vimos la tomografía y tenía un tremendo tumor frontal. A las 12:30 ya estaba puesto en la ambulancia, camino a la Almanzora Guinaga para ser evaluado por neurocirugía. Es decir, un paciente que entra a las 9 de la mañana, a las 9:30 lo evaluamos, a las 12:30 ya está camino a la Almanzora Guinaga con un diagnóstico. En 3 horas le habíamos hecho el diagnóstico a un pobre hombre que tenía un tremendo tumor frontal. ¿De acuerdo? Y eso gracias a ¿qué? A la historia clínica. Así que, chicos, ¿de acuerdo? La importancia de hacer una historia clínica bien hecha. Ustedes dirán, bueno, y claro, pero ¿y quiénes nos ven? Créanme de que en el hospital todo el mundo los va a ver, los que nos rodean, los colegas, las enfermeras, los estudiantes, los técnicos, los administrativos, sobre todo los pacientes, los ven, observan su actuar y su actitud, ven conocimientos, técnicas, destreza, pero sobre todo respeto por el paciente. Ustedes dirán, no, mejor vamos al hospital de Minsa porque ahí todos son cholos serranos, pobres, indigentes, que le podemos meter el dedo y no tienen por qué quejarse. En cambio, no vamos a salud porque ahí sí los pacientes se quejan y se van a dar cuenta que no es así. Eso está mal por parte de ustedes pensar así, ¿ya? Y tienen una idea equivocada. Yo toda mi formación lo he hecho en salud y nunca he tenido problemas con los pacientes, ¿de acuerdo? Así que, chicos, se dejan de tonterías. Y al paciente de Minsa también hay que tratarlo con respeto, aún así sea una persona indigente. Eso habla mucho de ustedes, ¿de acuerdo? Chicos, Kiara, ¿me escuchaste, Kiara? ¿Estás ahí? Sí, doctor. Ya, se entendió, ¿no es cierto lo que dije, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, tanto a los pacientes de Minsa como de salud,
A todos los pacientes con mucho respeto, al personal también. Las enfermeras, al menos en el hospital donde yo trabajo, las enfermeras de sala son muy colaboradoras, igual el personal de piso les permite hacer curaciones, etcétera, pero no es que empecemos a coger a los pacientes como si fueran conejillos de India para que ustedes practiquen. Tienen que leer, tienen que saber. Si no saben qué hacen, si no saben qué se hace, chicos, despierten. Si no saben, se pregunta, pues. Se pregunta, ¿de acuerdo? Doctor, no sé, ¿de acuerdo? La primera condición en un interno, lo primero que yo le digo a un interno es, mira, esa es una cosa que no sepas, yo te permito, pero que me mientas, no. O sea, no te perdono que me mientas. Que me digas, no sé, te perdono todo. Lo que no sabes, pregúntame cualquier cosa. Pero no te permito que me mientas. Porque cuando mientes, se pierde la confianza, ya no confío en ti, no te dejo hacer nada, no toques mis pacientes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, hablando las cosas claras nos entendemos, ¿no es cierto? El que piensa que lidera algo y no hay nadie siguiendo, solo está dando un paseo. Chicos, sí, que la actitud de sus profesores se va a ver reflejada en el comportamiento de ustedes, ¿de acuerdo? Así que, chicos, recordar eso de ahí, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la duración del curso, bueno, en fin, lunes teorías, lunes y miércoles presencial, los jueves virtual vía Zoom. Aquí tienen los hospitales en los cuales estamos desarrollando las prácticas, en el regional de Lambayeque, en la Mazora Guinaga, las sedes, en Heisen, en el Belén de Lambayeque, en la sanidad de la policía. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Ya, ok, les voy a pasar la rúbrica de calificación, ¿de acuerdo? Y que tienen también el modelo de historia clínica, ¿de acuerdo? El modelo de historia clínica, por si acaso, es un referente, ¿de acuerdo? Es un referente. Hoy me preguntaron si tengo que realizar todo completo. Chicos, las historias, ¿se acuerdan cuando llevaban semiología? Las historias clínicas de semiología son de unas historias de 5 páginas, 5 o 6 páginas, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto, pero es una historia clínica de 5 o 6 páginas bien completas, pero que no sirven para nada casi, porque difícilmente se llega al diagnóstico con una historia clínica así, ¿de acuerdo? A lo largo del desarrollo de los cursos de medicina tienen que haber aprendido de que las historias clínicas tienen que ser direccionadas, dirigidas, ¿de acuerdo? Sabiendo identificar cuáles son los problemas de salud. Deben de saber identificar qué es un problema de salud. Y ahora también me he dado cuenta yo de que resulta de que no tienen un modelo de historia clínica y le di a Maribel una historia, un modelo de historia de San Marcos, y tengo yo un texto de cómo hacer diagnóstico publicado por Cayetano Heredia, de cómo se puede, digamos, identificar los problemas de salud. Y resulta que a lo largo de tantos cursos de medicina no saben ustedes cómo identificar problemas de salud, ¿de acuerdo? Marilyn, ¿tienes alguna pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Las clases los jueves que son virtuales, a qué hora inician? 6:30. Ya, doctor, gracias. Sí. Entonces, Doctor, y una consulta. Buenas sí. noches. Bueno, ¿las clases serán grabadas y nos lo pasarán o nosotros tenemos? Las clases que son virtuales son grabadas. ¿Y dónde lo podemos encontrar, doctor? Están en el aula del curso. Tienen acceso ahorita estoy utilizando el aula de cirugía para grabar esta clase. Si no, Ingrid, me avisas para poder bajar el link, ¿ya? Sí. Sí, ¿de acuerdo? Ya, doctor, gracias. Bien. Si no hay preguntas, chicos, entonces nos vemos mañana a las 12:45 para un grupo, ¿no? ¿Sí, Ingrid? Sí, doctor. Ok. Bien, en pabellón A,
303A, ¿no es cierto? Bien, ok. Perfecto, chicos, ya nos vemos mañana, ¿ya? Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Doctor.